Dios, tenemos que ir al corazón. ¿Sí? ¿Estamos claros? Yo no puedo empezar a hacer algo para Dios con el corazón contaminado. Yo no puedo empezar a hacer algo para Dios con el corazón incorrecto. Yo no puedo empezar a hacer algo para Dios con la mentalidad equivocada. Yo no puedo empezar a hacer algo para Dios totalmente con un corazón distante de Dios. Entonces, es muy importante que entendamos esta serie porque nuestra primera enseñanza se va a llamar el punto de partida del reino de Dios. ¿Cómo se llama? El punto de partida del reino de Dios. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque hay un orden en la Biblia. Hay un orden que no podemos alterar este orden. ¿De qué orden estoy hablando? Bueno, es uno de los mayores errores en la iglesia es querer avanzar espiritualmente sin haber establecido bien el fundamento. ¿Ok? Entonces, la Biblia es clara. Dios siempre va a comenzar por el corazón. Por el corazón. Por el corazón. O sea, antes de yo hacer algo, primero me detengo, examino mi corazón y le permito a Dios que examine mi vida para que me transforme. El salmista le dice al final del capítulo 52 de Salmo, le dice, examina si hay caminos de perversidad en mi vida. Es algo que nosotros debemos estar constantemente diciéndole al Señor, examíname. Porque antes de una fe visible, debe de haber un arrepentimiento genuino. ¿Qué debe de haber antes de una fe visible? Un arrepentimiento genuino. Antes de que exista una obediencia externa. Antes de yo ponerme a cumplir con los 10 mandamientos, si así quisiéramos verlo, yo debo de aprender a arrepentirme. Yo debo de aprender a rendirme internamente. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús nos llama a servir, pero antes de llamarnos a servir, nos pide a comprometernos con una causa. Nos pide podernos rendir y arrepentirnos. A todos. Eso es para toda la vida cristiana. Y esto no es casualidad, hermanos. Esta es la pura esencia del evangelio del reino. Acompáñenme a Marcos. Marcos capítulo 1. No vamos a volver a estudiar ahorita Marcos. Tranquilos. Pero es importante regresar al principio de Marcos el día de hoy. De Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué vino haciendo Jesús? ¿El evangelio de qué? Del reino de Dios. Okay. Hay que completar toda la frase, okay, para que entendamos. ¿Qué evangelio venía predicando Jesús? El evangelio del reino de Dios. Él no venía predicando un evangelio de la liberación, ni un evangelio de la prosperidad. Él venía predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, miren, este era el mensaje de Jesús. Marcos lo resume de esta manera, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Oramos. Padre, gracias te damos por este tiempo, en el cual hoy tú nos permites ver una vez más el mensaje del evangelio. Que nada mejor, Dios, que empezar este año 2026 retados por el evangelio. Permítenos entender el evangelio, amarlo y vivirlo. Que tu palabra, Señor, pueda entrar en nuestras vidas
y sabemos que no volverá a ti vacía. Dará fruto a su tiempo. A ti te damos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que donde no hay arrepentimiento, no hay acceso al reino de Dios. Así de fácil. Está Jesús con uno de los grandes maestros de su tiempo, Nicodemo. Y Nicodemo tiene esta entrevista con Jesús y en esta audiencia que están teniendo los dos, en esta charla, en esta plática que ellos están estableciendo, Jesús le hace ver a Nicodemo algo impresionante que Nicodemo no entendió. Porque Jesús le dice a Nicodemo: todo aquel que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Y todo aquel que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de los cielos. Nicodemo se quedó y dijo: ¿cómo? ¿Tengo que volver a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Es imposible. No entendió este hombre súper inteligente, este hombre que había estudiado toda la Torá, se había dedicado a estudiar toda la Escritura y no entendió. Jesús es el mismo mensaje que le viene predicando a los gentiles, tanto a los judíos que están en su tiempo. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Es el mismo mensaje que le dijo a Nicodemo, pero a Nicodemo lo trató de la misma manera en que él era. O sea, Jesús le sabía hablar a alguien que no era tan intelectual como a alguien que era muy intelectual. Sí me explico. Jesús se podía poner al nivel de cualquier persona. Pero vamos al texto, al mensaje del evangelio. ¿Qué inicia diciendo? ¿Cuál es el primer anuncio del reino de los cielos? Es: el tiempo se ha cumplido. La palabra que encontramos acá del tiempo se ha cumplido es la palabra griega kairos. No se está refiriendo al tiempo que nosotros conocemos como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 y vuelve a empezar el reloj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 24 horas. No es un tiempo cronológico. Es un tiempo que Dios ha determinado en su soberanía y en su eternidad. O sea, es incomprensible para nosotros. Y Jesús está declarando que el momento profético que Dios ha establecido se está cumpliendo y ha llegado a la tierra. ¿Sí vamos bien hasta acá? Esto significa que Dios está actuando. Y cuando Dios actúa, el hombre lo único que debe de hacer es responder. Si Dios actúa, nosotros respondemos. Entonces, el arrepentimiento no es una opción emocional. ¿Estamos claros? El arrepentimiento no es una opción de que suena la música, ¿no? Suena el ambiente bien, ¿cómo les puedo decir? Suena un ambiente algo parecido a esto, ¿no? Así como y cambia la voz. Eso no es el arrepentimiento, porque pudiéramos ser movidos en nuestras emociones por las hermosas notas musicales, por la entonación de la voz, y entonces nuestra emoción se ve un poquito más movida dentro de nosotros y lloramos y pensamos que eso es arrepentimiento. Y por muchos años, muchas personas pasan años dentro de la iglesia pensando que han sido salvas porque en algún momento de su vida lloraron dentro de la iglesia. El arrepentimiento no es una opción emocional, es una respuesta urgente al mover soberano de Dios. Y seguimos viendo el texto. El tiempo se ha cumplido. ¿Y qué dice después? ¿A dónde se acercó el reino? ¿A un lugar geográfico o cómo?
Miren, el reino de Dios no vino a un lugar geográfico, no vino a Israel. Entiéndanme esto. El reino de Dios se ha acercado a todo aquel que se ha acercado al reino de Dios. Es el gobierno activo de Dios, que no se ha posado en un lugar geográfico, sino que se posa en un lugar donde aquellos que le buscan y le adoran en espíritu y en verdad, ahí se posa. O sea que el reino de Dios se ha acercado a todas las naciones del mundo, porque toda lengua y toda nación un día podrán confesar que Jesucristo es el Señor y doblarán sus rodillas al único y soberano y eterno Dios. Todas las naciones, no una, todas. Decir que el reino de Dios se ha acercado, hermanos, esto implica que entonces la autoridad de Dios está presente y demanda sometimiento. La autoridad de Dios está presente. Entonces, el mismo mensaje es para hoy. El reino de los cielos se ha acercado ¿a quién? A nosotros. Significa que la autoridad de Dios está presente en tu vida. Nadie puede vivir bajo el reino sin haber conocido primero al rey. ¿Sí o no? Esta es como que la parte obvia, ¿no? Lo obvio de lo obvio. Nadie puede vivir bajo el reino sin conocer a su rey. Y nadie reconoce verdaderamente a Cristo como rey si no se ha arrepentido. Necesitamos arrepentirnos para que podamos ver a Jesús no solo como el que murió en la cruz y nos salvó, sino como el que también salva y ahora se adueña de nuestras vidas y toma el control de nuestras vidas. Por eso Él es el Señor. Él es el Rey de Reyes. La siguiente frase del mensaje del Evangelio del Reino: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, así que es el más fuerte. Arrepiéntanse. El verbo está en imperativo presente continuo. O sea, lo cual está indicando que es una acción que no para, que sigue, que continúa. ¿Qué quiere decir esto? Que el Evangelio nos sigue diciendo al día de hoy: arrepiéntanse y sigan arrepintiéndose, porque ustedes todos los días, tú y yo, necesitamos arrepentirnos, porque el que esté libre de pecado, pues que tire la primera piedra. Así que no es un evento único. El arrepentimiento es una actitud permanente, algo continuo. La palabra metanoia significa cambiar de mente. Pero bíblicamente, hermanos, cuando estudiamos mejor el sentido de arrepentirnos, de cambiarnos, cuando cambiamos nuestra mentalidad, hay un cambio de dirección. Hay un cambio de dirección. Mi mente se dirige únicamente a Dios, hacia arriba. Hay un cambio de valores en mi vida. Y les ha pasado que antes decían, bueno, los que batallaron con groserías, antes decían más groserías que hoy en día. Y de repente cuando la dicen, como que se quisieran poner un carbón encendido en su lengua para no seguirla diciendo. Y si no piensan así, piénsenlo así, ¿no? Cada vez que diga una grosería, debería meterme un carbón encendido en mi boca para no decirla. No, porque no debería de haber ese tipo de palabras. Hay un cambio de lealtad. De lealtad. Está Jesús en el templo y entonces le hacen una pregunta con maña, una pregunta donde lo quieren confundir para ver si Jesús respondía mal y lo podían acusar para echarlo preso. Y le preguntan, a ver, y entonces, ¿hay que dar impuesto al César? ¿Se acuerdan? Y en la moneda del César
había una escritura que ni los mismos judíos se atrevían a decirlo porque era una ofensa y una blasfemia ante Dios. Porque el imperio romano declaraba de que César era el único y soberano Señor. Entonces, para ellos el César era su máximo señor, el jefe. Entonces los judíos no podían decir lo que decía la moneda. Y entonces Jesús no se la sacó de la manga. Jesús sabía cómo responder y dice, pues den al César lo que es del César, porque la moneda del César viene plasmado, pues que es para el César. Pero a Dios denle lo que es de Dios. Y yo les pregunto, ¿qué es de Dios? Todo. Porque de Él es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella hay. A Él le pertenecen todas las cosas. Todas las cosas son del Señor Jesús. Entonces Jesús no nos llama a que nos sintamos culpables y nos hagamos las víctimas. Por mi culpa y por mi gran culpa, soy un pecador. Señor, perdóname. No tengo que fingir ni que sea un drama de nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús nos llama a abandonar la autonomía. ¿Y qué es la autonomía? Es que abandonemos nuestra manera de pensar que podemos gobernarnos nosotros. Que yo soy dueño de mi vida y que yo puedo gobernar mi vida. Es un grave error. Eso, Jesús nos dice, deja de pensar de que tú puedes gobernar tu vida y deja de que yo gobierne tu vida. Y Jesús es muy práctico en sus enseñanzas, porque si yo dejo que Jesús gobierne mi vida, hermanos, la vida sería más fácil, en serio. Nosotros la hacemos difícil. Y el último punto del texto es, y creed en el Evangelio. Ya vimos, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, que nos arrepintamos. Y número 4, que creamos en el Evangelio. ¿En cuál Evangelio? Lo acabamos de leer, versículo 14. En el Evangelio del reino de Dios. En ese Evangelio vamos a creer. ¿Dónde está el Evangelio del reino de Dios? Todo aquel que diga que este libro ya no es útil, sea anatema. Y no pido disculpas. La fe verdadera viene después de arrepentirnos. No se puede creer correctamente mientras insistimos en gobernar nuestra propia vida, hermanos. Porque la fe sin arrepentimiento va a producir creyentes informados. Si le quisiéramos poner un título, va a producir, el título sería cristianos intelectuales bien informados y educados sin ser transformados. Eso produce a veces la fe sin arrepentimiento. Pero es algo curioso porque los grandes ateos de la historia, cuando han abierto este libro y se adentran a este libro para refutar el libro, para ir en contra de lo que dice el libro, terminan convirtiéndose al cristianismo. Y con una fe genuina. Tenemos a C.S. Lewis, el famoso escritor de las Crónicas de Narnia. ¿Han visto las Crónicas de Narnia, hermanos? ¿Sí las han visto? ¿Sí? Cuando yo les iba a decir, si no la habían visto, un día venimos a la iglesia a verla. La 1 está increíble. Está más que obvia lo que habla esa parte, ¿no? Sus libros están muy buenos. Pero fue un hombre ateo. Peleaba que Dios estaba muerto, ¿no? Y termina convirtiéndose. No puede ser, hermanos, que hoy en día hayan miles de personas con una fe que están obrando
pero que no se han podido arrepentir. No han sido transformados. O sea, están viviendo una fe no genuina, una fe falsa. Ellos mismos están viviendo bajo su propio engaño, hermanos. Y fíjense que el ser humano tiene esa capacidad, desgraciadamente, a causa del pecado, de que comiencen a creerse la mentira y comiencen a imaginarse cosas. Han habido casos reales. Y les pasa a la gente que pierde un familiar y siguen viendo a su papá en la cama. Hay otros que siguen viendo a su niño, y es un proceso donde tienen que superarlo, esa parte en sus vidas. Y si no hay alguien que los esté conduciendo bien bíblicamente, se pueden hasta cometer errores grandes, pensando que la persona sigue viva y que les habla y que le escuchan, pero todo es producto de una mente confundida en el momento. Entonces, ¿qué necesita hacer la persona? Ser transformada por el Evangelio de Cristo. La pregunta, yo creo que aquí todos nos hacemos, es: ¿y cuándo se produce esta transformación? ¿Alguna vez ustedes se han preguntado cómo sé yo, o cómo me doy cuenta yo que yo soy cristiano, que ya he sido salvo por Cristo? ¿Cómo me doy cuenta que tengo al Espíritu Santo en mi vida? ¿Se han preguntado alguna vez ustedes esto? Les voy a hacer otra un poquito más capciosa. ¿Se han preguntado, porque así lo han puesto hoy en día, ¿no? ¿Cuándo yo ya estoy listo para bautizarme? ¿Cuándo yo estoy listo para tomar la Santa Cena o la Cena del Señor? ¿O cuándo yo ya estoy listo para salir a predicar el Evangelio? ¿O cuándo yo ya estoy listo para servir en la iglesia? ¿Se han hecho todas ese tipo de preguntas? ¿Cuándo ya estoy listo para? ¿Sí? ¿Qué creen? La Biblia nos da la respuesta. Hechos capítulo 2. Aquí nos vamos a dar cuenta cuándo ya estamos listos y quiénes ya están listos y quiénes aún no están listos. Hechos capítulo 2, versículo 37 y 38. Porque ahora vamos a ver cómo el Evangelio produce arrepentimiento, y el arrepentimiento es la respuesta correcta a la predicación del Evangelio. Versículo 37. Al oír esto, ¿qué oyeron? El Evangelio. ¿Ok? El Evangelio. Ahorita les doy contexto para que lo entendamos. Se compungieron de corazón. ¿Saben qué es compungir de corazón? Bueno, ahorita lo explico. Y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ahí nos detenemos. Al oír esto, se compungieron de corazón. El mensaje de Pedro fue profundamente bíblico y centrado en Cristo. ¿Qué había pasado anteriormente? Estaban todos reunidos, unánimes, esperando la promesa del Espíritu Santo sobre ellos. Entonces estaban todos unánimes en oración, adorando al Señor, y el Espíritu Santo en las fiestas de las cosechas, o en la fiesta del Pentecostés, como le conocen muchos, desciende sobre ellos, y entonces sucede algo explosivo. Hay un terremoto, hay un estruendo, hay un sonido y un viento recio que viene de parte del Señor. Estas personas, estas 120 personas, comienzan a hablar en otros idiomas extranjeros. Y entonces la gente extranjera que estaba allí comienzan a oír las maravillas de Dios en sus propias lenguas, en sus propios idiomas. Era algo impresionante lo que sucedían. Otros se burlaban y decían: están borrachos. Y entonces, en medio de la confusión, se levanta Pedro, toma las riendas del asunto y dice: eso es una oportunidad, porque hay miles y miles de personas que nos están observando y no saben lo que está pasando. Y entonces él se aprovecha y habla de la santidad de Dios. Él aprovecha el momento y habla del pecado del hombre.
Y le dice, todos son pecadores. Él se aprovecha y aprovecha la oportunidad y habla de la obra redentora de Cristo, que fue anunciada por los profetas anteriormente. Él habla de la responsabilidad humana que tenemos. Entonces, ¿qué hace la predicación? Confronta el pecado, confronta a la persona, al pecador, y produce arrepentimiento. Si la predicación no confronta el pecado, pues no va a producir arrepentimiento. El mensaje esencial del Evangelio hoy en día se está perdiendo. No podemos perderlo. Cuando oímos constantemente el mensaje del Evangelio, tú y yo, que soy un pecador, que merezco un castigo por todos mis pecados, y que delante de Dios yo soy un pecador, porque Él es un Dios santo que aborrece la mentira, que aborrece al pecado y que está enojado contra mí por yo haberle fallado. Es el mensaje del Evangelio. Pero no termina allí. Viene la buena noticia. Sin embargo, hay un amor y una gracia que no entendemos, que no comprendemos. Cristo murió en la cruz por mí y por ti. Y resucitó al tercer día para darme vida y vida en abundancia. Pero yo merezco el castigo. Y Jesús dice, pero yo llevé tu castigo. Ese mensaje debemos de estarlo oyendo todos los días. Todos los días. Porque este mensaje debe traspasar nuestros corazones. Eso significa, se compungieron de corazón. Es una herida que hubo en sus corazones. Por eso el apóstol Pedro dice que la escritura es como una espada de dos filos que penetra el alma, penetra las coyunturas y los tuétanos. Porque la espada de dos filos es para hacer esto. ¿Ya vieron el daño que hace? La palabra de Dios penetra nuestro corazón y hace esto. Y hay una herida profunda en nuestro corazón y se vuelve una convicción profunda y viene el Espíritu Santo en nosotros, nos da vida. Y entonces nosotros podemos decir, Abba Padre. Y nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué viene después? Cuando tú eres compungido de corazón, cuando la palabra del Evangelio es como una estaca en tu vida, te golpea, te hiere y sabes que necesitas de Cristo, te arrepientes y vienes a Cristo, la siguiente pregunta que viene a tu vida es, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? El orgullo me sigue preguntando, ¿por qué pasó esto? Miren, el orgullo me sigue preguntando, ¿y para qué pasó esto? ¿Por qué estoy llorando? ¿Por qué sentí tristeza? Y entonces el orgullo nos hace hacernos preguntas equivocadas. Pero el Evangelio, cuando hiere nuestro corazón, cuando nos compungimos de corazón, el Evangelio nos hace preguntarnos, Cristo, ¿y ahora qué sigue? Porque quiero más, quiero avanzar, quiero caminar, quiero llegar a Cristo. Y entonces, versículo 38, Pedro les dice, arrepiéntanse. ¿Y qué? Y bautícense cada uno de ustedes en el nombre ¿de quién? De Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Y entonces viene lo mejor. ¿Qué pasa? Recibirán el don del Espíritu Santo. O sea, el arrepentimiento, hermanos, siempre nos va a conducir a la obediencia. Siempre. Es un mandato apostólico, si así lo quisiéramos ver. Pedro no suaviza el mensaje.
Ya vieron que Pedro no dice, ay manito, es que lo que debes de hacer es pedirle perdón a Dios. Pedro no suaviza el mensaje. Pedro va, como él aprendió del mero mero, del mejor de mejores, de Jesús. Él dijo, yo escuché a Jesús decir esto. Y Jesús dijo que haga todo lo que yo vi hacer de él. Entonces, ¿qué sigue? Arrepiéntanse. La palabra arrepiéntanse es fuerte, fíjense. Cuando te la dicen, arrepiéntete, es como que, ¡ay!, te haces para atrás, ¿no? ¿De qué? No has entendido todavía de que te tienes que arrepentir. Pero cuando tú escuchas la palabra arrepiéntete, claro que sí, Señor, me arrepiento. ¿Ya vieron la diferencia entre el orgullo y entre una sumisión? Es el mismo mensaje de Jesús. O sea, el arrepentimiento, el mensaje del Evangelio del Reino, no es una enseñanza secundaria y ni debería de ser una enseñanza secundaria en la iglesia. Debería de ser nuestra doctrina fundamental dentro de la iglesia. Así que, hermanos, si yo todos los domingos les predico del arrepentimiento, es porque lo necesitamos. Y quien diga, no, yo ya no lo necesito, pastor, predique de guerra espiritual, yo me voltaría y le diría, ¿a poco sí? ¿Estás preparado para la guerra espiritual y no puedes arrepentirte? Pero cuando el arrepentimiento, hermanos, lo estamos oyendo constantemente, precede a toda experiencia espiritual que es realmente auténtica. El texto dice, el arrepentimiento precede a, después de arrepentirnos, nos bautizamos. Porque hemos entendido el Evangelio. Después, perdón de pecados. Porque hemos entendido el Evangelio. Después viene el don del Espíritu Santo, el regalo que Él prometió para todos. Y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Dios quiere investirnos y darnos de su poder para que seamos testigos hasta la muerte y poder predicar su evangelio. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, dice la Escritura. Y ese poder que necesitamos es el poder del Espíritu Santo. El orden no lo podemos invertir. El problema es que hoy en día es que este orden se está invirtiendo dentro de las iglesias. Y están queriendo hacer lo que se les dé la regalada hacer. Y unos quitan el bautismo, otros quitan el perdón de pecado, otros quitan el don del Espíritu Santo. Y entonces es una revoltura increíble. Y no hay un orden como el que estamos viendo en las Escrituras. Y cuando no hay un orden, hay confusión espiritual. El Espíritu Santo, hermanos, no nos es dado para que convivamos con el pecado. El Espíritu Santo nos ha sido dado para gobernar nuestras vidas. Por eso yo quiero animarte a que juntos podamos vivir un arrepentimiento como un estilo de vida. Porque el arrepentimiento no termina en Hechos 2. Aquí no acaba. Miren, si estudiamos el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que las iglesias están siendo llamadas a arrepentirse. Y aún el último libro de la Escritura, Apocalipsis, capítulo 2 y 3, miren, antes de empezar a revelarnos más cosas, el mensaje es el mismo. Cristo escribiéndole a las 7 iglesias de Asia. Y el mensaje era, arrepiéntanse. Vuelvan a su primer amor. Regresen a mí. Seguimos estudiando Apocalipsis y vemos a los ángeles gritándole a la humanidad que se arrepientan porque las copas de la ira van a ser derramadas y la humanidad no hace caso. El mensaje es el mismo. El mensaje es el mismo en toda la Escritura. Esto nos demuestra que el arrepentimiento, hermanos,
nos ayuda a mantener una sensibilidad espiritual. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento nos lleva a hacer algo que a veces le ponemos pero a hacerlo porque el piso está sucio, porque es muy duro, porque en la iglesia no ponen reclinatorios con esponjita para que no me duelan las rodillas, ¿no? Le ponemos muchos peros, pero el arrepentimiento nos regresa al piso, al polvo de donde somos. Por eso es la palabra humillación. Nos humillamos. Nos hace doblar las rodillas ante el único Señor que es Jesucristo. Y hay una sensibilidad espiritual en nosotros. Nos protege del autoengaño. El arrepentimiento nos hace ver que soy pecador y necesito de Cristo. El arrepentimiento va a preservar mi primer amor con Él. Porque si yo he dejado mi primer amor, el arrepentimiento me está con cuerdas de amor atrayendo hacia Él, diciendo: regresa a tu primer amor, como al principio. El arrepentimiento abre el espacio para que la obra del Espíritu Santo continúe en nosotros. Esa obra hermosa. Mi anhelo es que este 2026, hermanos, seamos una iglesia arrepentida. Que volvamos a ser iglesia. Porque una iglesia arrepentida es una iglesia que está viva. Pero una iglesia orgullosa ha muerto. Una iglesia que reconoce sus errores y sabe ver sus errores y los expone ante Cristo es una iglesia que aún sigue viva y sigue reconociendo de que sin Cristo no somos nada y no pudiéramos hacer más. El texto nos obliga, hermanos, a examinarnos el día de hoy. El mensaje hoy nos está obligando a que examinemos nuestra vida. Y perdóname por la expresión que voy a usar, pero cuando nos metemos a una cámara para que nos hagan una tomografía o una radiografía o quieran examinar todo nuestro cuerpo, lo primero que nos pide el doctor, ¿qué es? Cuando ya estamos ahí antes de entrar, luego de los que han entrado, te piden desnudarte, te piden quitarte la ropa y te dan una batita y tú no entiendes, y está frío el lugar, ¿no? Y tú vas desnudo con una batita y acá todo descubierto, ¿no? Y te vas tapando y te acuestan y te meten porque necesitan examinar tu cuerpo. La misma expresión es utilizada para nosotros, en un sentido figurado. No les estoy diciendo que nos quitemos la ropa, pero sí que nos despojemos de las ropas viejas, espiritualmente hablando. Desnudémonos delante del Señor. ¿Hay vergüenza? Adán y Eva tuvieron vergüenza en el Edén. ¿Sí captaron la idea, esta última idea de Adán y Eva? Y se hicieron delantales. Y el Señor les dice: ¿por qué se esconden? Si yo los creé, yo los hice, yo los formé, yo los conozco. ¿Quién les dijo que estaban desnudos? Nosotros hoy tenemos la oportunidad de decirle al Señor: perdóname, comí del árbol. Y no que hagamos como ellos lo hicieron. Fue culpa de ella, fue culpa de él. Yo no quería ir, pero tanto que insistió que fuera y al final de cuentas terminé haciendo el error. No. Que nosotros podamos admitir la culpa en decir: yo corté el fruto y me lo comí. Yo les pregunto el día de hoy, familia. Cuando pecamos, lo toleramos y decimos: en la noche pido perdón. No los voy a voltear a ver para que no se sientan
El pastor me va a quedar viendo. No, ¿ok? Pero les hago esta pregunta porque es serio, hermano. ¿Cuántos han pecado y han luchado, han pasado? Miren, pasa el día, pasa el siguiente día y ustedes siguen mal porque pecaron. Se sienten incapaces de acercarse a Dios. ¿Les ha pasado? ¿O han tolerado el pecado? Han dicho, bueno, el Señor me va a perdonar después. O hay áreas en nuestra vida que no hemos querido que Cristo domine. Y decimos, no es necesario, yo puedo solo. No es necesario hablar con el pastor porque eso es mentira. Yo vi un video en YouTube que no es necesario. Yo voy a solas con Dios. Pero sigues igual. Porque no hay un discipulado, porque no hay una disciplina, porque no hay un castigo, porque no hay un seguimiento, no hay una ayuda. ¿O habrá alguna doctrina incorrecta? ¿O una doctrina correcta, pero sin fuego del Espíritu Santo? ¿Qué hay, hermanos? Miren, yo les digo, solo Dios conoce nuestros corazones. Él no puede ser burlado. Pero Él quiere que de nuestros labios confesemos. Y hoy podamos venir a Él y decirle, perdóname. Tantos años, tantos días. Y no puedo salir del hoyo. Cada vez lo siento más profundo. Tantos años queriendo nadar y aprendiendo a nadar en medio de la tormenta, donde Jesús simplemente extiende su mano para sacarte y que camines con Él en el agua. Y te vuelves a hundir. Señor, sálvame, y el Señor te saca. El arrepentimiento no es humillación destructiva, no es para humillar a nadie, no es para hacerlo sentir menor a alguien. Cuando estamos dentro de la iglesia, el arrepentimiento es restauración divina. Y yo no puedo señalar al que pasa al frente y se arrodilla delante de Dios como más pecador que yo. Yo me siento feliz cuando alguien hace eso. O en su lugar se postra. Porque entonces esa persona ha entendido que necesita la gracia de Él. Necesita su amor. Porque Dios no va a venir y va a aplastar tu corazón. Un corazón contrito y humillado, el Señor no lo va a rechazar. Lo levanta, lo restaura. Hermanos, el reino no comienza con servicio. El reino empieza con rendición. Y cuando nos rendimos, servimos. Yo necesito rendirme antes de servir. Todos los días. Porque todos los días tengo que servir a mi esposa, a mis hijos. Tengo que venir a servir a la iglesia. Entonces, antes de poder servirles, rendición, humillación. Así que la fe no comienza con una confesión externa. Yo no les voy a decir, hermanos, repitan después de mí, porque no quiero que sea una oración robótica. Que nada mejor que una oración que nace de un corazón arrepentido.
Y tal vez tú dirás, no tengo nada que decirte, Dios. ¿Qué le digo? Reposa en silencio delante de su presencia. Deja que las lágrimas fluyan. Solo necesitas llorar.